un poquito apretados con el tiempo. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a resolver los dos ejercicios que se nos quedaron de la clase anterior y después vamos a comenzar con lo que tenemos ahora. Si recuerdan, lo que nos habíamos quedado eran dos ejercicios de hallar el área de la superficie de revolución. Eso era lo que nos había quedado, ¿cierto? Entonces, el área de la superficie de revolución, recuerdan que lo habíamos planteado como la integral de 2pi por la distancia al eje de rotación por el elemento de longitud, que el elemento de longitud era la raíz de 1 más la derivada al cuadrado. Entonces vamos a resolver los dos ejercicios que quedaron. Bueno, ya veo que los de Caucasia ya llegaron, por lo menos algunos. Listo. Entonces voy a pasar al presentador visual para que hagamos los ejercicios que se nos quedaron. Está apagado, sí. Vamos entonces a ver lo que se nos había quedado acá, que era este. Bueno, queríamos hallar el área de la superficie de revolución general, rotar la curva. Habíamos hecho el inciso E y F, nos queda el G y el H. O sea, la curva era Y igual a X a la 3 medios, donde la X estaba entre 1 y 4, y lo queríamos rotar alrededor de la recta Y igual menos 2. O sea, si yo hago un dibujo, vean ustedes que para X igual a 1, Y también me da 1. Para X igual a 4, si yo reemplazo me quedaría la raíz de 4 es 2 y 2 a la 3 es 8. O sea, digamos que me queda como por aquí en 8. Y lo voy a rotar no alrededor del eje X, sino alrededor de la recta Y igual a menos 2. O sea que este es el eje de rotación. O sea que lo que yo voy a tener aquí es una cosa como esta. Y yo quiero hallar el área de la superficie de revolución. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger aquí el elemento de arco, de longitud de arco, el ds. Listo, ¿y a qué va a ser igual el área de la superficie? El área de la superficie va a ser igual a la integral. ¿De dónde a dónde? Vean ustedes que la curva está para las X desde 1 hasta 4. ¿De quién? De 2pi por la longitud que va desde el ds al eje de rotación. Si yo tengo un punto aquí que tiene coordenadas XY, pues fíjense que la distancia aquí sería Y más 2. ¿Por qué más 2? Porque la recta es Y igual a menos 2. Sería esta distancia que es Y más 2, o sea que sería Y más 2. Por el ds, ¿a qué sería igual el ds? Sería 1 más la derivada de Y con respecto a dx al cuadrado. Y como estoy integrando la variable x, aquí sería por dx. Entonces vamos a reemplazar. El área me quedaría la integral desde 1 hasta 4. ¿De quién? De 2pi. ¿A qué es igual y? Fíjense que y es igual a x a la 3 medios. O sea que tendría x a la 3 medios más 2 por la raíz de 1 más la derivada de y al cuadrado de x. Vamos a calcular esa derivada para terminar de plantear la integral. Como y es igual a x a la 3 medios, y' es igual a 3 medios de x a la 1 medio. Si la elevo al cuadrado, y' al cuadrado, me quedaría, esto me quedaría 9 cuartos de x. Por tanto, finalmente la integral me queda que el área de la superficie es igual a 2pi
por la integral desde 1 hasta 4 de x a la 3 medios más 2 por la raíz de 1 más 9 cuartos de x de x. Esta sería la integral que me va a dar el valor del área de esa superficie de revolución. ¿Alguna duda con el problema? Fíjense que uno que hace, dibuja la curva, toma un DS. Un DS, ¿qué cosa es? Un elemento de la longitud de arco. ¿Listo? Haya la distancia desde ese DS hasta el eje de rotación. ¿Y cómo me queda la integral? La integral siempre quedaría ADS igual a la integral ¿de quién? De 2pi por la distancia al eje por el DS. Ya uno escribe la distancia al eje y el DS en dependencia de dónde a dónde hace la integral. Si desde x sub 0 hasta x sub 1, desde y sub 0 hasta y sub. Lo importante es que es 2pi por la distancia al eje de rotación, porque fíjense que esto sería la longitud de la circunferencia que describe el DS cuando roto, y multiplicado por el elemento de longitud. Ya el elemento de longitud sabemos que es la raíz de 1 más la derivada al cuadrado. Esa derivada puede ser la derivada de y respecto a x si voy a integrar por x, o también podría ser la derivada de x respecto a y si voy a integrar por y. ¿Listo? Ese sería uno de los ejercicios que le dejé en la clase pasada. Vamos a ver el otro, que es con una curva bastante parecida también, pero el eje de rotación va a ser diferente. ¿Listo? ¿Dudas con este problema? Profe, dígame. Entonces, cuando uno llega y plantea ya la ecuación como tal, entonces uno tiene que, se exige en el parcial, plantear la ecuación y resolver la integral, o simplemente indicado, de eso depende. Bueno, eso depende de lo que le preguntan. Si le dice indique o plantee y simplifique la integral que nos da el valor del área, usted solo plantea la integral y la simplifique. Pero si le dice calcule el área, no solo tiene que plantear la integral, sino también tiene que resolver esa integral. ¿Se entendió? En este ejercicio por ahora vamos a dejarlo así, porque realmente a mí lo que me interesa es la parte del planteamiento, porque ya yo asumo que ustedes saben resolver las integrales. Entonces, para no perder tiempo resolviendo las integrales, sino solamente planteando la expresión. Bueno, vamos a hacer el otro ejercicio entonces. ¿Listo? ¿Está bien? Vamos a ver el otro. Es lo mismo, lo único que me dan otra curva. La curva es y igual a x a las 5 medios. La x me las dan también entre 1 y 4, ¿cierto? Pero ahora el eje de rotación es la recta x igual a menos 1. O sea que si yo hago un dibujo aquí, vean que para x igual a 1, si yo reemplazo, y me da 1. Pero para x igual a 4, cuando reemplazo me queda 2 a la 5, que 2 a la 5 viene siendo como 32. Yo lo voy a ubicar por aquí, ¿cierto? Pero ahora la rotación no es ni alrededor del eje x ni alrededor del eje y, sino alrededor de la recta x igual a menos 1. Por tanto, ¿qué tengo que hacer yo? Yo cojo aquí el DS, este es el DS, y calculo la distancia desde el DS hasta el eje de rotación, ¿cierto? Fíjense ustedes que esta distancia desde aquí hasta aquí es x, pero como tengo que llegar hasta la recta x igual a menos 1, x igual a menos 1, que es este punto que está aquí. Dígame. Perdón, es que no decís que y es igual a x igual a x a la 5 medios. Cuando x vale 1, pues y vale 1. Pero cuando x vale 4, pues si no estoy mal, la de raíz de 32. ¿Cómo se? 32, eso fue lo que yo puse. 32, digo porque es 4.
Raíz de 4 es 2 y 2 a la 5. Sí, profe, tienes razón. Listo. Voy a hacer otro dibujo porque para que nos quede un poquito más claro esto. Ya vuelvo a empezar. Y igual a X a la 5 medios, ¿cierto? La X está entre 1 y 4. El eje de rotación es la recta X igual a menos 1. Digamos que por aquí está 1, aquí está 4, aquí está 1 y por aquí está 32, ¿cierto? Y esta es la figura. Y la tengo que rotar alrededor de la recta, esta que está acá, que este eje es X igual a menos 1. Por tanto, fíjense que la figura lo que me va a dar es una cosa así. Esta va a ser la figura que yo voy a obtener cuando rote. Si yo cojo aquí el DS, este es el DS, y aquí busco la distancia desde el DS hasta el eje, si este punto tiene coordenadas XY, esta distancia sería, de aquí hasta aquí sería X, y aquí me falta 1 más, por tanto esa distancia sería X más 1. Ahora bien, yo puedo escoger aquí cómo integrar. Yo podría integrar desde 1 hasta 4 por las X, o también podría integrar desde 1 hasta 32 por las Y, por cualquiera de las dos vías. Si integro por las X, expreso el DS en forma de X. Si integro por la Y, expreso el DS en términos de Y. ¿Cómo vamos a integrar? Vamos a hacerlo por las Y. Listo. Si integro por las Y, el área de la superficie sería igual a la integral. ¿De dónde hasta dónde? Desde 1 hasta 32. ¿De quién? De 2pi por la distancia al eje, que sería X más 1, por el DS. ¿Listo? Bien. ¿Qué me quedaría aquí? Entonces yo tendría la integral desde 1 hasta 32 de 2pi. ¿A qué es igual X? Si yo despejo X aquí, como voy a integrar por las Y, entonces X a qué es igual a Y a la 2/5. Por tanto tendría Y a la 2/5 más 1 por la raíz ¿de quién? De 1 más la derivada de X con respecto a de Y al cuadrado por el de Y. Esta sería la integral. Vamos allá a la derivada. Como X es igual a Y a la 2/5, X' que es igual, sería igual a 2/5 por Y a la 2/5 menos 1 sería a la menos 3/5. ¿Cierto? Y si lo elevo al cuadrado, me quedaría que X' al cuadrado es igual a 4 sobre 25. Fíjense que esta Y, si lo elevo al cuadrado, sería Y a la menos 6/5. ¿Listo? O lo que es lo mismo, 4 sobre 25 por Y a la 6/5. Por tanto, la integral me quedaría 2pi por la integral desde 1 hasta 32 de Y a la 2/5 más 1 por la raíz cuadrada de ¿quién? De 1 más 4 sobre 25 Y a la 6/5 de Y. Esa sería la integral si integro por la Y. ¿Dudas? Ahora, ¿cómo me quedaría si integro por las X? Si integro por las X, pues sería así. El área de la superficie sería igual a la integral ¿de dónde hasta dónde? Ahora iríamos de 1 hasta 4. De 2pi por X más 1. Y ahora el DS, en vez de tomarlo en variable Y, lo tomamos en variable X. Por tanto sería 1 más la derivada de Y con respecto a de X al cuadrado
por el de X. Recuerden que Y era igual a X a la 5 medios. Por tanto, Y' es igual a 5 medios por X a la 3 medios. Y' cuadrado me quedaría entonces 25 cuartos por X a la 3. Y la integral me quedaría 2pi. La integral entonces me quedaría 2pi por la integral desde 1 hasta 4 de X más 1 por la raíz ¿de quién? De 1 más, esto sería más 25 cuartos por X a la 3 de X. Y esta integral me tiene que dar exactamente igual que la otra integral. Listo. Eso es lo que tendríamos que calcular ahí. O sea, fíjense que eso está planteado de una forma y de la otra. ¿Ok? Con estos ejemplos. Bueno, vamos entonces a ver lo que vamos. Dígame. ¿Puede ponerla otra vez un momentico, por favor? Listo, podemos continuar. Bueno, entonces hoy vamos a comenzar a estudiar los momentos y centros de masa. O sea, lo que vamos a hacer en este caso, esto ya corresponde al módulo 22. Lo que vamos a ver ahora es aprender a calcular la masa y el centro de masa de cuerpos que tienen la forma o de un alambre o varilla delgada o de una hoja plana o una lámina delgada, que están relacionadas con la longitud y con el área. También podemos calcular las masas para sólidos, pero esto no lo vamos a ver ahora, sino que esto se va a ver en el otro curso de cálculo cuando se vean el cálculo en varias variables. Entonces, profe, dígame. Esto de momentos de centros de masa eso es para hacer el cálculo de los momentos de inercia de los cuerpos que rotan sobre un eje. Bueno, el momento de inercia también se puede calcular siguiendo esta misma idea. O sea, la idea es encontrar la masa de un cuerpo que tiene la forma de un alambre o una varilla delgada y su centro de masa. ¿Qué cosa es el centro de masa? El centro de masa es el punto
Sí, que se comporta como si toda la masa del cuerpo estuviera concentrado en él. Bien, después vamos a ver cómo hacer los momentos de inercia. Se puede hacer de la misma manera utilizando esto que vamos a hablar aquí. También podríamos hallar los centros de masa para sólidos de revolución, pero eso es mejor verlo ya cuando se vea el cálculo en varias variables. Listo. Entonces, antes de empezar, vamos a recordar qué cosa es. Si yo tengo un cuerpo que es longitudinal, entonces la masa, ¿cómo la vamos a ver? Como la densidad de masa por la longitud, donde esa densidad de masa va a ser una densidad lineal. ¿Qué quiere decir lineal? Que tiene unidades de qué tipo? Masa por unidad de longitud. Por ejemplo, si yo fuera a hallar la masa de un lápiz, si yo voy a hallar la masa de un lápiz, pues lo que yo puedo considerar es que el lápiz es una varilla lo suficientemente delgada como para que yo desprecie el grosor del lápiz y solo me ocupe de su longitud. Bien, el lápiz puede ser homogéneo. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo corto el lápiz en 4 pedazos iguales, los 4 pedazos me pesan lo mismo. Pero yo puedo diseñar una varilla que no sea homogénea. ¿Qué quiere decir? Que haya una concentración de masa más grande hacia una punta que hacia la otra. Si la varilla fuera homogénea, el centro de masa coincidiría con el centro de la varilla. O sea que yo podría poner la varilla en un dedo, si pongo el dedo en el centro, y la varilla quedaría en equilibrio. Pero si el cuerpo no es homogéneo, ese centro de masa está desplazado. Y eso es lo que nosotros vamos a aprender a calcular. También vamos a trabajar cuando tenemos sólidos que tienen la forma de una lámina delgada. Por ejemplo, si yo quisiera hallar la masa de un CD, ¿qué pasa con el CD? El CD tiene la forma de un círculo, ¿sí o no? Y es lo suficientemente delgado como para que yo exprese su grosor. Ok, pero después que yo en el CD grabo algo y que hago esos surcos, quiere decir que la densidad no es completamente homogénea. Puede ser que hacia el centro ese CD pese un poquito más que hacia las afueras. Entonces yo tengo que ser capaz de encontrar la masa del CD y también el centro de masa. Si el CD fuera homogéneo, obviamente que el centro de masa coincidiría con su centro de gravedad, que está en el mismo centro del CD, pero si no, podría estar desplazado. ¿Se entiende? En este caso la masa, ¿qué cosa va a ser? Va a ser densidad, pero por área, donde la densidad, ¿qué cosa es? Unidad de masa con respecto a la unidad de área, porque estoy trabajando en láminas delgadas. Por último, aunque ahí está la masa de sólidos, no lo vamos a ver en este curso, sino que se va a ver en otro curso posterior. ¿Se entiende? Entonces, nosotros ¿qué vamos a tratar de encontrar? Masa y centro de masa de varillas, o sea, un cuerpo lo suficientemente delgado donde lo único que nos interesa es la longitud, y de láminas delgadas, o sea, una lámina que tiene la forma de cierta región en el plano y que es lo suficientemente delgada como para que yo desprecie su grosor. Entonces vamos a empezar por el momento y el centro de masa de una varilla y después nos pasamos al momento del centro de masa de una hoja plana y una lámina delgada. Listo. Entonces, ¿de qué vamos a partir? Imagínense que yo tengo en un eje un conjunto de m masas puntuales. O sea, yo cojo el eje X y pongo n puntos del eje X y a cada punto de eso le pongo una masa. La masa M1, la masa M2 y la masa MN. Bien. Estos puntos tienen coordenadas X1, X2 e XN. Yo tengo que dar el momento de masa respecto al origen. ¿Qué sería ese momento? Ese momento es igual a la suma de la masa de cada punto multiplicada por la distancia hasta el origen. ¿Y qué cosa va a ser el centro de masa? Precisamente el centro de masa va a ser la relación entre el momento total respecto al origen y la masa total. ¿Qué cosa sería la masa total? La masa total sería la suma de todas las masas. ¿Y el momento total qué sería? El momento total sería la suma de la multiplicación de cada masa por la distancia al origen. Entonces, esta es la definición de centro de masa cuando yo tengo un sistema de n puntos, todos en la misma línea y todos con la misma masa. ¿Se entiende la idea de qué cosa es el centro de masa para ese sistema? Ahora imagínense que ya yo no tengo m masas puntuales en un eje, sino que tengo toda una varilla de longitud L
Y en cada punto yo lo que tengo es la densidad longitudinal de masa. ¿Cómo hallaríamos la masa y el centro de masa? Yo voy a partir de eso que está acá. ¿Listo? Y vamos entonces a verlo. Este sería el caso discreto. Vamos a ver qué pasaría en el caso continuo. Pero eso no vamos a obtenerlo aquí en el presentador visual. Vamos a pasar al presentador visual para que vean qué pasa entonces. ¿Listo? Entonces imagínense, o sea, el primer caso que yo puse es lo siguiente. Yo tenía aquí el eje X, ¿cierto? Aquí estaba el 0. Y digamos, por aquí tenía el punto X1 que tenía la masa M1. Que por aquí estaba el punto X2 que tenía la masa M2. Que por aquí estaba el punto X3 que tenía la masa M3. Y así sucesivamente, por aquí andaba el punto XN que tenía la masa MN. ¿Cuál es la masa total de este sistema? Pues obviamente que la masa de este sistema que es igual a M1 más M2 hasta MN. ¿Qué cosa es el centro de masa? El centro de masa es un puntico donde yo me pongo y es como si todas las masas estuvieran equilibradas por él. Entonces, ¿qué hago? Lo que hago es hallo el momento total. El momento total respecto al origen, vamos a llamarlo M sub 0. ¿Y qué digo? Bueno, ¿esta masa dónde está? Bueno, ella tiene masa M1 y está a una distancia X1 del origen. La otra que tendría, esta tiene masa M2 y está a una distancia X2 del origen. Y así sucesivamente hasta la masa MN a una distancia XN del origen. ¿Cuál sería la coordenada del centro de masa? La coordenada del centro de masa entonces sería igual a M sub 0 sobre M. ¿Listo? Por ejemplo, que yo tuviera los puntos X1 igual a menos 1, X2 igual a menos 2, X3 igual a 1 y X4 igual a 5. Con masa M1 igual a 1 kilogramo, M2 igual a 2, M3 igual a 3 y M4 igual a 1. ¿Cuál sería la masa? La masa de ese sistema, obviamente que sería 1 más 2, 3 más 3, 6, más 1, 7. ¿Cuál sería el momento? El momento sería 1 por menos 1, que sería M1 por X1, más 2 por menos 2, M2 por X2, más 3 por X3, que es 1, y más 1 por X4, que sería 1 por 5. ¿Esto cuánto nos da? Menos 1, menos 4 me quedaría menos 5, más este 5 me da 0, más este 3 me da 3. ¿Cuál sería el centro de masa de este sistema? El centro de masa estaría en el punto M0 sobre M, que sería 3 séptimos. Este sería donde estaría el punto centro de masa de este sistema. ¿Se entiende la idea del caso discreto? Bueno, ahora ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a ver qué pasa con el caso continuo. Ahora, ¿qué vamos a tener? Lo que vamos a tener es lo siguiente. Ya yo no voy a tener un sistema de masas discretas, sino lo que voy a tener es voy a coger aquí el eje X, y voy a tener una varillita. Esta varillita que está sobre el eje X, voy a suponer que es lo bastante delgada como para yo despreciar su grosor, y que esta varilla tiene longitud L. ¿Qué quiere decir? Que esto va desde 0 hasta L. Y esta varilla tiene una densidad delta X. ¿Qué cosa es delta X? Para cada punto X que yo cojo aquí, esto me da la densidad longitudinal de masa. Vean que ya yo no puedo pensar que estas varillas son un conjunto de n puntos chiquitos con una masa fija, sino que para cada punto X yo tengo un valor de la densidad. ¿Se entiende la idea? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como siempre, en lo de arriba yo tenía todo discreto y tenía las masas y los momentos. Aquí ya no tengo nada discreto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que voy a hacer es coger una partición. ¿Cómo? Este va a ser el punto X1, este X2, por aquí viene XY menos 1, aquí tiene XY,
y así sucesivamente. Este es xn menos 1 y esta L sería xn. Tengo una partición. Ahora que yo voy a pensar que en cada pedacito de la partición, el pedazo de varillita tiene densidad constante. ¿Cómo voy a coger la densidad? Voy a coger un puntico aquí, que se va a llamar T sub I, y voy a suponer que este pedazo tiene densidad delta de T sub I. Entonces, ¿cuál es la masa del pedacito este? La masa M sub I de este pedacito no sería más que delta en T sub I por delta XI. O sea, ¿qué sería igual? Esta masa la considero homogénea, constante, y la multiplico por el tamaño del pedacito, delta X sub I. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Obviamente que ahora lo que haría es sumar todos los pedacitos, ¿sí o no? Desde igual 1 hasta n, de delta de T sub I por delta de X sub I. Pues entonces esto sería una aproximación de la masa de la varilla. Pero si yo quiero que eso me quede exacto, lo que tengo que hacer es hallar el límite, ¿cierto? Cuando la norma de la partición tiende ¿a dónde? A 0. Fíjense ustedes que esto es una suma de Riemann. ¿De qué función? De la función delta. ¿De dónde a dónde? Desde 0 hasta L. Por tanto, si este límite existe, esto nos da que la masa no es más que la integral desde 0 hasta L del delta X por el de X. Y ya calculé la masa de la varilla. Listo. Ahora, para el centro de masa todavía nos falta el momento total. Listo. Si ustedes recuerdan cómo calculábamos el momento total, ¿cómo lo calculábamos? Les pongo un momentico aquí. Vean lo que yo cogía. Cogía M1 y lo multiplicaba por la distancia al origen. Cogía M2 y lo multiplicaba por la distancia al origen. Cogía Mn y lo multiplicaba por la distancia al origen. Vamos a hacer lo mismo aquí. ¿A qué sería igual M sub 0? Vamos a ver. Si yo me paro en este pedacito, ¿qué hago? La masa de este pedacito, ya sabemos que es delta de Ti por delta XI. ¿Y qué hago? ¿A qué es igual la distancia desde este puntico al origen? La distancia de este puntico al origen es T sub I. Distancia al origen por masa. Este es el análogo de este MI que habíamos puesto acá. MI, ¿qué sería? Delta TI por delta XI. Y este X1 sería el T sub I que está aquí. Bueno, ya tengo el momento de este pedacito. ¿Cómo me da el momento de toda la varilla? Lo que tengo que hacer es sumar todo eso. Por tanto, esta suma me daría, ¿qué cosa? Una aproximación del momento total, ¿sí o no? Para que me dé exacto, ¿qué debo hacer? Debo hallar el límite cuando la norma de P tiende a 0. Y si esto existe, ustedes me darán la razón de que esto es igual a la integral. ¿De dónde hasta dónde? Desde 0 hasta L. ¿De quién? Esta T sub I se convierte en X por delta de X por dx. Vean que esto que está acá y esto que está acá no es más que el elemento de masa en una dimensión, porque sería densidad lineal de masa por elemento de longitud, densidad lineal de masa por elemento de longitud. Bueno, ¿y cómo me quedaría el centro de masa? Pues el centro de masa, que debería estar ubicado en una parte del eje X, ¿a qué sería igual? Pues no es más que M sub 0 entre la masa total. Vean que el procedimiento es exactamente el mismo que hemos venido empleando en toda esta unidad de aplicaciones. ¿Qué se tiene? Se tiene el caso discreto, donde todo es constante, y cuando voy al caso continuo, lo que hago es partir mi cuerpo en pequeños pedacitos. En cada pedacito lo asumo como constante, aplico la fórmula, sumo, hallo el límite y eso me da una integral. ¿Dudas con el procedimiento? ¿Está claro o no? Listo. Vamos entonces a ver cómo quedó esto. Aquí les pongo, vamos a hacer un ejercicio.
Vean, entonces ahí, bueno, ahí está el resumen de lo que acabamos de obtener. Aquí es igual la masa total a la integral desde 0 hasta L de la densidad por el de X. Aquí es igual el momento. Bueno, aquí en el libro la masa la ponen como M minúscula y el momento como M mayúscula. A la integral desde 0 hasta L de X, delta de X, que es la densidad por el de X. Y el centro de masa es la razón entre esos dos números. ¿Listo? ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Bueno, vamos entonces a hacer este ejercicio que está ahí. Dice, una varilla de longitud 60 centímetros tiene una densidad lineal igual a K por X al cuadrado. O sea, eso significa que la densidad varía proporcionalmente al cuadrado de la distancia de uno de sus extremos, ¿cierto? Si la densidad en el extremo más pesado es de 7.200 gramos por centímetro, hay la masa total y el centro de masas de la varilla. ¿Ok? Ok. O sea, una varilla de longitud 60 centímetros tiene una densidad lineal igual a K por X al cuadrado. Si la densidad en el extremo más pesado es de 7.200 gramos por centímetro, hay la masa total y el centro de masa de la varilla. ¿Listo? Vamos a resolver este ejercicio aquí en el presentador. Entonces, ¿qué tenemos? Profe, ahí Dígame. dice extremo medio. ¿Eh? Ahí dice extremo medio. Más pesado. ¿Dónde? O sea, ¿qué dice ahí? Ahí dice extremo medio. Tranquilo, ahora lo digo. ¿De qué tamaño era la varilla? De 60 centímetros. Vamos a ubicarla. Entonces la varilla viene aquí X, aquí empieza en 0 y llega hasta ¿dónde? Hasta 60. Listo. ¿Cuál vamos a escoger el extremo más pesado? Vamos a coger que el extremo... Entonces aquí este sería L, ¿cierto? Vamos a suponer que el extremo más pesado es este. Este es el extremo más pesado. ¿Listo? Entonces tenemos que la densidad para todo X es igual a K por X al cuadrado. Pero en el extremo más pesado que es L, tenemos que vale 7.200. Esto nos va a permitir hallar la K. Porque ¿qué tenemos? 7.200 va a ser igual, como es en L y L vale 60, a K por 60 al cuadrado, ¿cierto? Porque yo estoy asumiendo que el extremo más pesado es este, cuando L vale 60. Si yo reemplazo X igual a L, o sea, X igual a 60, esto me queda K por 60 al cuadrado. Y me están diciendo que vale 7.200. O sea que de aquí tenemos que 7.200 es igual a K por 3.600. ¿Listo? ¿De dónde despejando? Fácilmente nos queda que K vale 2. O sea que ya sabemos que la densidad lineal de masa es igual a 2x al cuadrado. ¿Listo? Hallemos la masa. ¿A qué es igual la masa? Habíamos visto que la masa era igual a la integral desde 0 hasta L de la densidad de masa por el de X. Como ya tenemos todos los datos, aquí tendríamos la integral. ¿De dónde a dónde? Desde 0, ¿cuánto vale L? L vale 60, que es la longitud de la varilla.
¿Quién es la densidad? Ya la habíamos calculado. La densidad es 2x al cuadrado por el de x. Bien, si integramos, esto nos da 2 por x a la 3 sobre 3, evaluado desde 0 hasta 60. ¿Sí o no? Por tanto, esto nos da 2 tercios. 60 al cubo sería 6 por 6, 36. Y 6 por 36. ¿Cómo? 144.000. ¿Cómo? Eso da 144. No, 144 no da. No. 36 y 216.000. ¿Cierto? 216.000, porque 6 por 6 es 36, y por 6 más 36, 6 por 3, 18. No, pero es una respuesta total. ¿Eh? La respuesta total es 144.000. Ah, la respuesta total, esto da 144.000. Yo pensé que me está diciendo X 60 al cubo. Esto da 144.000 entonces. Entonces la masa es 144.000 gramos. Listo. Ahora calculemos el momento para poder hallar el, ¿cómo se llama? El centro de masa. Entonces el momento, sabemos que es la integral desde 0 hasta L de X por delta X de X. Esto nos daría la integral de 0 hasta 60 de ¿quién? Esto nos daría X por la densidad, que ya sabíamos que era 2x al cuadrado por el de X. Por tanto, esto nos da 2 por la integral de 0 hasta 60 de X a la 3 de X. Y esto nos quedaría 2 por X a la 4 sobre 4 desde 0 hasta 60. Listo. Por tanto, nos quedaría 60 a la 4 sobre 2. ¿Y eso cuánto nos da? Ustedes que tienen ahí calculadora. $3.480.000. ¿Cuánto? 6.480.000. 3.480.000. 6.480.006. Listo. Eso es lo que me da el momento, ¿cierto? Entonces el centro de masa, bueno, fíjense que el momento total tiene unidades de gramos por centímetros. ¿Por qué? Porque vean que yo tengo aquí unidad de masa y aquí tengo unidad de longitud. Bien, el centro de masa entonces sería igual al momento total entre la masa, que sería igual a 6.480.000 entre 140.000 que nos había dado la masa. Y eso nos da ¿cuánto? $45, profe. 45 centímetros. O sea que fíjense que el centro de masa de la varilla no está en el centro de la varilla, que sería a 30, sino que está aquí, a 3/4 del extremo. Aquí está el centro de masa. O sea que está más cerca del extremo más pesado. ¿Se entendió la idea de cómo se halla la masa, el centro de masa? ¿Dudas hasta ahí? No, ¿verdad? Bueno, entonces ahora vamos a pasar al caso. Cuando ya yo no tengo una varilla, sino cuando tengo una lámina. Bien. Lo que pasa es que antes, ahora ¿cómo lo hicimos? Yo tenía un sistema de masas
yo tenía un sistema de masas donde todas las masas estaban ubicadas en un eje. Eso significa que yo podría tener en cuenta una sola coordenada. Ahora vamos a pensar en un caso donde todas las masas están en un plano. Bien. Vamos entonces a pasar aquí al presentador. Vean. Vamos a ver entonces el centro de masa de una región plana o de una lámina delgada. Igual que hicimos en el caso anterior, vamos a empezar con el caso discreto. O sea, cuando yo tengo un sistema de n masas, n puntos con masas. ¿Listo? Supongamos que yo tengo las n masas, que son M1, M2, M3 hasta Mn, pero ya no están situadas sobre un eje, sino que están situadas en diferentes puntos del plano. Por ejemplo, la primera masa está aquí, que tiene coordenada x1, x2. La segunda masa está aquí abajo, en este punto, que tiene coordenada x2, y2. La tercera está por aquí arriba, que tiene coordenada x3, y3, y así sucesivamente. La última está en xn y n. ¿Listo? Entonces, yo quiero calcular los momentos y la masa. Obviamente que la masa total aquí no tiene problema. ¿Qué va a ser igual la masa total? La masa total va a ser igual a la suma de todas las masas, que es lo que está aquí en el denominador. Bien. Pero para hallar el centro de masa yo necesito hallar el momento respecto al eje X y el momento respecto al eje Y. Bien. ¿Cómo hallo el momento respecto al eje X? Me paro en cada puntico, por ejemplo esto, y multiplico la masa de este punto con la distancia al eje X. Pero fíjense que la distancia al eje X es precisamente Y1. Después me paro en el otro y multiplico la masa por la distancia al eje X, que sería Y2, ¿cierto? Después me paro aquí, sería la masa por la distancia al eje X, que sería Y3. En resumen, el momento respecto al eje X no es más que la sumatoria de todos los puntos donde yo multiplico la masa por la distancia ¿a qué eje? Al eje X. De la misma manera podría hallar el momento respecto al eje Y. ¿Cómo se halla el momento respecto al eje Y? Igual, me paro donde está la primera masa y multiplico el valor de la masa por la distancia al eje Y. ¿Cuál es la distancia al eje Y? X1. Me paro en el segundo punto y multiplico la masa por la distancia al eje Y, X2. Me paro en el tercero y multiplico por la distancia al eje Y, X3. Por tanto, ¿a qué va a ser igual el momento respecto a el eje Y? Pues no va a ser más que la sumatoria de estas X sub Y por esta M sub Y. Ya después que tengo los momentos respecto al eje X y el momento respecto al eje Y, las coordenadas del centro de masa, que ahora va a tener dos coordenadas. ¿Por qué dos coordenadas? Porque todos los puntos están en un plano y no en una línea, ¿cierto? ¿Qué coordenada va a tener? La coordenada X va a ser el momento respecto al eje Y sobre la masa total. Y la coordenada Y, ¿qué cosa va a ser? El momento respecto al eje X sobre la masa total. O sea, que una vez que yo tenga la masa y los momentos, ya puedo calcular eso. ¿Se entendió cómo queda el caso discreto? ¿Alguna duda con eso? ¿Dudas? ¿Está claro? Porque ahora voy a pasar al caso continuo, donde ya yo no tengo unos puntos, sino que tengo lo que tengo es una lámina. ¿Listo? Vamos entonces a ver esto aquí ya en el presentador. Bueno, vamos a suponer que yo tengo la siguiente lámina. Por acá tengo la lámina va a tener esta forma. Por aquí tengo una función f de x y por aquí abajo tengo la función g de x entre x igual a a y x igual a b, ¿cierto? Vamos a suponer que la densidad ahora, que depende de dos variables x y y,
siempre va a ser una constante. O sea que yo ahora voy a trabajar con que la densidad es constante. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo pico esta lámina en pedacitos exactamente iguales, todos van a pesar exactamente lo mismo. ¿Se entiende lo que significa que la densidad sea constante? Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a tratar de usar las fórmulas que vimos para el caso discreto, ¿cierto? Para el caso discreto yo tenía un conjunto de masas puntuales. Como aquí no tengo un conjunto de masas puntuales, yo voy a dividir esta lámina en pequeños pedacitos, ¿cierto? Y a cada pedacito lo voy a asumir como una masa en un punto y voy a calcular lo mismo que vimos allá. Después voy a sumar por todos los pedacitos y voy a hallar el límite. ¿Listo? Entonces cuando yo ponga la partición, este va a ser x sub 0, por aquí viene x1, digamos que aquí está x sub i menos 1 y por aquí está x sub i, x sub n menos 1 y este señor es x sub n. ¿Listo? Entonces voy a coger aquí un punto t sub i, que es el punto distinguido. Lo evalúo aquí, me queda este rectángulo, lo evalúo aquí arriba y tomamos este rectángulo. Sí, fíjense que este rectángulo que yo tengo acá, ¿qué tiene? La base es el intervalo xi menos 1, xi. Y la altura va desde g en t sub i hasta f de t sub i. O sea que yo he picado esto y he cogido un rectángulo. Ahora, vamos a coger un punto en este rectángulo. Este punto aquí va a ser el punto medio del rectángulo. ¿Qué coordenada va a tener ese punto? Si es el punto medio del rectángulo, ¿qué coordenada va a tener este punto? Este punto de coordenadas va a tener. Profe, tendría las coordenadas t sub i, coma, f de t sub i. Y aquí, t sub i. ¿Y acá cuál sería? El punto medio, ¿cuál sería el punto medio? Sería f de t sub i menos t sub i medio. ¿Cómo? F de t sub i. Esto es f de t sub i. Y este de acá abajo es g de t sub i. ¿Cuál sería el punto medio? F de t sub i Menos más t sub i. g de sub i sobre 2. ¿Cierto? Este sería las coordenadas de ese punto, ¿sí o no? Bien, ¿está claro eso? Bien, vamos entonces a ver qué pasa aquí. Entonces, si yo quisiera hallar el momento respecto al eje X, ¿qué tendría que hacer? Yo quiero hallar MX. ¿Recuerdan cómo se hallaba MX? Para hallar MX, ¿qué yo hacía? Cogía el punto, hallaba la distancia hasta qué eje, hasta el eje X, ¿cierto? Y lo multiplicaba por ¿cuánto? Por la masa. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es la distancia desde este punto al eje X? Precisamente este número que está aquí, ¿sí o no? Y ahora este número, que es la distancia, la tengo que multiplicar por la masa. ¿Cuál sería la masa de este rectángulo? ¿Cuál sería la masa del rectángulo? Vean ustedes que la densidad es constante. Y recuerden que masa no es más que densidad por unidad de área, ¿sí o no? Por tanto, si la densidad es constante, la masa de este rectángulo va a ser igual a K por el área del rectángulo, ¿sí o no? Por f es de t sub i menos g de t sub i por la densidad. Nada más. ¿Cuál es el área de un rectángulo? Base por la altura. Ustedes aquí me pusieron la altura, falta la base. ¿Cuánto vale la base? Delta xi. ¿Sí o no? Pues ¿cuál es el área de este rectángulo? Base, que es delta xi, por la altura, que es el número que me dijeron ustedes. ¿Cierto? ¿Hasta ahí alguna duda?
Vamos a arreglar eso un poquito. ¿Cómo me quedaría entonces? Esto me quedaría acá. Vean ustedes que esto es una diferencia de cuadrado. Me quedaría K sobre 2 por F de T sub I al cuadrado menos G de T sub I al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Por delta de X sub I. ¿Está bien? ¿Y ahora qué tengo que hacer con este rectangulito? Ahora lo tengo que sumar todos. Después que lo sumo todo, ¿qué hago? Hallo el límite cuando ¿quién? Cuando la norma de la partición tiende a 0. Y esto sería el valor del momento respecto al eje X. Pero esto es una suma integral. ¿Cuánto me daría esta suma integral? ¿A qué sería igual mx? Vean que me quedaría K sobre 2 por la integral. ¿De dónde hasta dónde? Desde A hasta B de f de x al cuadrado menos g de x al cuadrado por el de x. Y este sería el momento respecto a ¿quién? ¿Respecto a qué eje? Al eje x. ¿Dudas hasta ahí? No, ¿verdad? Vamos a hallar el momento respecto al eje y. Vamos a hallar el momento respecto al eje y. Hallemos el momento respecto al eje y. ¿Se entendió cómo hay el momento respecto al eje X? Vamos a hallar el momento respecto al eje Y. Nuevamente. Me avisan cuando terminen de copiar. Bueno, vamos entonces a ver el momento respecto al eje Y. Volvamos a pasar. Yo estoy parado aquí. Para hallar el momento respecto al eje Y, yo tengo que multiplicar la masa de este rectángulo, lo debo multiplicar por la distancia al eje Y. ¿Bien? Entonces, si yo estoy parado aquí en el punto que tiene coordenada T sub I, ¿cuál es la distancia? Precisamente la distancia desde este punto hasta acá es T sub I. Por la masa del rectángulo, como habíamos dicho, la masa del rectángulo no era más que K por el área del rectángulo. El área del rectángulo era F de T sub I menos G de T sub I por delta X sub I. Por tanto, esta es la masa, el momento respecto al eje Y de este punto. Muy bien, ahora ¿qué hacemos? Sumamos. Después hallamos el límite cuando la norma de la partición tiende a 0. Esto me daría m sub y, pero esto también es una integral, ¿cierto? ¿Cuál sería esa integral? Esa integral sería la integral desde A hasta B de K, que es la densidad, T sub I se convierte en X, por f de x menos g de x de x. Este es el momento respecto al eje Y. Vean que se halla exactamente igual que en el caso discreto. Bueno, la masa. ¿A qué es igual la masa? Bueno, en el libro la masa la ponen como m pequeña. La masa, ¿a qué es igual la masa? Vean que como esta lámina tiene densidad constante,
Obviamente que la masa entonces es igual a la densidad por el área de la región. ¿Y a qué es igual el área de la región? El área de la región es igual a la integral desde A hasta B de f de x menos g de x de x. F de x menos g de x de x. Este sería la masa. Bueno, una vez que ya tenemos la masa, tenemos el momento respecto al eje Y. Y el momento, dígame. Yo quería que me pregunta, ahí en la masa de que no estaríamos integrando por el de Y y no por el de X. ¿Por el dónde? Por el de Y. Porque usted No, porque yo estoy integrando. Mira que yo no he cambiado la partición. Yo he hecho la misma partición para las tres cosas, ¿cierto? Yo no particioné por aquí, yo particioné por acá. Al particionar por acá cogí un rectángulo. En ese rectángulo cogí un punto medio. Y lo que estoy trabajando es como si este punto tuviera concentrado en él toda la masa del rectángulo. ¿Bien? Entonces, primero ahí el momento respecto al eje X. ¿Qué era? La masa por la distancia hasta eje. Que era lo que hicimos antes. Que era esto. La masa por esta distancia. ¿Cuál es la distancia aquí? La distancia es esta. Porque es la distancia desde este punto hasta aquí. ¿Y a qué igual la masa? A la densidad por el área del rectángulo. ¿Cuál es el área del rectángulo? La altura del rectángulo, que es f menos g, por la base del rectángulo, que es delta x. ¿Bien? Sumé y encontré mx. ¿Hasta ahí alguna duda? Ahora vamos a hallar my, que fue lo último que hice. Me paro aquí mismo en este puntico y tengo que calcular la distancia desde este puntico al eje Y. ¿Cuál es? Como este puntico tiene coordenada t sub i, esta distancia es igual a t sub i. ¿Cuál es su momento? Distancia al eje, t sub i, por la masa del rectángulo. ¿Cuál es la masa del rectángulo? La misma de ahorita. La densidad por el área del rectángulo. ¿Cuál es el área del rectángulo? La base por la altura. ¿Ya? Y sumé por todos los rectangulitos. Por último, la masa. ¿Cuál sería? Pues yo le hallo la masa a este rectangulito y sumo. ¿Sí o no? ¿Cuál es la masa de este rectangulito? Es K por la altura, que es f de x menos g de x por el de x. Cuando sumo me da esta integral, ¿cierto? O lo que es lo mismo, como la densidad es constante, ¿a qué va a ser igual la masa de esta lámina? A la densidad por el área de la lámina. ¿Y cuál es el área de la lámina? La integral desde A hasta B de la función que está por arriba menos la función que está por abajo. ¿Se entendió? Entonces ya tengo las tres cosas, ya puedo poner vamos a escribir cuánto nos dan las cosas. Vamos a recordar. ¿Cuánto nos dio la masa? La masa nos dio K, que era la densidad, por la integral desde A hasta B de f de x menos g de x de x. ¿Cuánto me dio el momento respecto a mx? El momento respecto a mx nos dio K por la integral desde A hasta B, ¿cierto? K medios por la integral desde A hasta B de f de x al cuadrado menos g de x al cuadrado por el de x. ¿Cuánto nos dio my? Que fue el último que calculamos. Nos dio K por la integral desde A hasta B de x por f de x menos g de x de x. Ahora sí podemos poner las coordenadas del centro de masa. ¿A qué es igual xc? Xc es igual a my sobre m. Por tanto es igual a K medios por la integral desde A hasta B de x por f de x menos g de x sobre la masa, que era K por la integral desde A hasta B de f de x menos g de x de x.
Vean ustedes que como la densidad... ¿Eh? ¿Qué? Dice, plata de medio no sería K. Ah, MY, profe, es K. es K solamente, sí, tiene razón. Es K solamente. Listo, ya. La que tiene K medio es MX. Listo. Ahora lo que les iba a decir, vean ustedes que estas K se cancelan, porque son constantes. ¿Y qué me queda? Me queda que la coordenada X es la integral desde A hasta B de X por F de X menos G de X, ¿sobre qué integral? Sobre la integral desde A hasta B de F de X menos G de X de X. Esta sería la coordenada XC. ¿Dudas? Ahora vamos a la coordenada Y. ¿A qué sería YC? A MX sobre M. Sobre M. Ajá. ¿A qué es igual a MX? Lo tenemos aquí. ¿Eh? M minúscula abajo. ¿A qué sería igual esto? A K medios por la integral desde A hasta B de F cuadrado de X menos G cuadrado de X por el de X sobre la masa, que ya sabemos que es K, por la integral desde A hasta B de F de X menos G de X. Y vean que se pueden cancelar las K porque la densidad es constante y esto es igual entonces a un medio de la integral desde A hasta B de F cuadrado de X menos G cuadrado de X de X sobre la integral desde A hasta B de F de X menos G de X de X. Listo. Estas serían las coordenadas. Vean ustedes que en este caso el centro de masa, cuando la densidad es constante, coincide con un punto geométrico que se llama centroide. ¿Qué cosa es el centroide? El centroide es como el centro de masa, pero cuando la densidad es constante. Por tanto, esta XC y esta YC, calculada de esta manera, no son más que el centroide de una lámpara. ¿Listo? Bueno, ahora esto está aquí. Tranquilo que lo que les voy a poner en el presentador es lo mismo que acabé de escribir de forma resumida. Ahí está. ¿Listo? Ay, ahí. Eso, profe, después en las tablitas. No, lo que pasa es que veo que ahí quedó la X quedó como mocha. Vean que a la X le faltó algo. Espérense un momento. Por eso, profe, con eso hago las tablitas. Profe, ¿qué es una hiperesfera? ¿Eh? ¿Qué es una hiperesfera? Depende de cómo te la hayan definido. No, es que eso aquí Profe, es que estábamos- una parte. Un ejemplo, y dice Tiene que ecuaciones diferenciales. no, pues esto quieren encontrar el volumen de una hiperesfera por medio de integrales. Entonces hace varias sugerencias. Dice primero, utilice una integral doble y la sustitución trigonométrica y igual a r de seno de teta más una fórmula de integración. Pero eso se hace con integrales dobles o triples que ustedes no han estudiado todavía porque ese es del curso que viene. Ustedes hasta ahora han estudiado cálculo diferencial y cálculo integral en una sola variable. Lo que se está refiriendo a un cálculo en n variables que todavía no lo han dado, que es donde se definen las integrales dobles y las integrales triples, que no las hemos estudiado ni las vamos a estudiar en este curso. Bien. Entonces una hiperesfera debe ser como una especie de esfera definida en más de dos variables. Por ahí tiene que estar la ecuación. ¿Qué libro es ese, el Es igual. Está igual, profe. ¿Y de qué capítulo?
Es el capítulo 12. Sí, ¿cómo se llama? Con el número no resuelvo. Integrales múltiples. Integrales múltiples, es lo que le he dicho. Hasta ahora ustedes no tienen ninguna integral múltiple, solo tienen una sola integral, la definida. Listo, eso lo vamos a estudiar o lo estudiarán ustedes con otro profesor, no sé, en el tema de cálculo de varias variables. ¿Ok? Claro que las integrales dobles son mucho más generales que esas y le permiten hallar áreas de figuras que no solo se expresan así. Y las triples permiten hallar volúmenes de figuras que no solo son de revolución, como la de la hiperesfera esa que tienes ahí. ¿Listo? Bueno, ¿alguna duda con los centros de masa de las láminas? Vamos a hacer un ejemplo entonces. ¿Ya terminaron de copiar las fórmulas? Dice, en los ejercicios siguientes encuentra el centroide de la región limitada por las curvas dadas. Esboce la gráfica de la región y usa la simetría cuando sea posible. ¿Qué cosa es esto de la simetría? Vean, señores, si resulta que yo tengo una figura que tiene un eje de simetría, obviamente que el centro de masa, ¿dónde va a estar? ¿Dónde va a estar el centroide de la figura si hay un eje de simetría? En la mitad, no, profe. En el eje, exactamente. O sea que si yo tengo una figura que es simétrica respecto al eje Y, ya yo sé que el centroide va a estar en el eje Y. Lo que significa que ya sé que su coordenada X es 0 y no la tengo que hallar. O sea que hay veces que yo uso la simetría para simplificarme los cálculos. Puede ser que usted se ponga a hallar 20 integrales y resulte que el centro de masa se puede calcular solamente con una o con dos. ¿Se entiende la idea de la simetría? Ahora vamos a ver ejemplos. Listo. El primer ejercicio me dice las curvas y igual a x cuadrado menos 4 y y igual a 2x menos 2. Vean ustedes que yo tengo ahí y igual a x cuadrado menos 4 es una parábola que abre hacia arriba y que parte de y igual a menos 4. Y y igual a 2x menos x al cuadrado es una parábola que abre hacia abajo. Esas dos parábolas se van a encontrar y me van a determinar cierta figura a la cual yo le tengo que dar el centroide. ¿Por qué dice centroide? Porque el centroide es lo mismo que el centro de masa cuando la densidad es constante. Y para las láminas solo hemos hecho la densidad constante. ¿Bien? Vamos entonces a ver el ejercicio. Voy a pasar al presentador visual para que resolvamos esto. Listo, vamos allá. O sea, yo tengo la curva y igual a x al cuadrado menos 4 y la otra es y igual a 2x menos x al cuadrado. Vamos a hacer un gráfico aquí. La primera curva, fíjense que es una parábola que parte de menos 4 y pasa por 2 y por menos 2. Listo. Esta de acá, fíjense que pasa por, si yo saco la x, me queda x por 2 menos x. Por tanto, esta pasa por 0 y por 2. ¿Listo? Y el vértice lo tiene en 1. Entonces esto hace esto aquí. Vamos a ver dónde se encuentran. X al cuadrado menos 4 igual a 2x menos x al cuadrado. Pasando todo para este lado tendría 2x cuadrado menos 2x menos 4 igual a 0. Sacando este 2 factor común y dividiendo por él tendría x cuadrado menos x menos 2 igual a 0. Y esto sería x por x menos 2 tendría x más 1.
O sea que se vuelven a encontrar en x igual a menos 1, y cuando x es igual a menos 1, y me da menos 3. O sea, menos 1 y menos 3 aquí en este puntico. Por tanto, la región que yo tengo que hallarle centroide es precisamente esta región que está acotada por estas dos parábolas. ¿Listo? Esa es la región a la cual le tengo que hallar el centroide. ¿Listo? Entonces vamos a ir por partes hallando las cosas que necesitamos. ¿Cómo me quedaría el centroide? Ya sabíamos que la coordenada x aquí era igual. La coordenada x aquí era igual. Recuerdan que era my entre m, ¿sí o no? Y ya habíamos visto que esto nos daba ¿cuánto my? Las k se cancelaban y arriba me quedaba la integral. ¿Cierto? ¿Nos repiten qué es el centroide? El centroide es lo mismo que el centro de masa cuando la densidad es constante. Y nosotros para las láminas solo trabajamos con densidad constante. Por tanto, para el caso de las láminas, centroide y centro de masa, en este caso es lo mismo, ¿cierto? Entonces tendríamos la integral ¿de dónde a dónde? Si integro por las x, la integral va desde dónde hasta dónde. Desde menos 1 hasta dónde? Hasta 2, ¿sí o no? Profe, Dígame. ¿por qué y igual a menos 3? Yo encontré la isla donde se intersectan y me dijo que se intersectaban en x igual a 2, que ya la había hallado, y en x igual a menos 1, ¿sí o no? ¿En qué valor de y? Reemplazo aquí. Menos 1 al cuadrado, 1, 1 menos 4, menos 3. O aquí. ¿Qué me quedaría? 2 por menos 1, menos 2. Menos 2 menos 1, menos 3. Es este el punto de aquí. El punto con coordenadas menos 1 y menos 3. ¿Se entendió? Listo. Bueno, aquí es igual la coordenada x. La coordenada x es igual a my sobre m. Entonces me queda la integral desde menos 1 hasta 2. Desde menos 1 hasta 2. ¿De quién? De x por la función que está por encima. ¿Cuál es la que está por encima? Esta parábola. 2x menos x al cuadrado menos la función que está por debajo. ¿Cuál es la que está por debajo? Esta. Menos x al cuadrado más 4 de x. Sobre la integral desde menos 1 hasta 2. ¿De quién? La función que está por encima, 2x menos x al cuadrado, menos la función que está por abajo, que sería menos x al cuadrado más 4 de x. ¿Listo? O sea que esto nos quedaría la integral desde menos 1 hasta 2 de x, que multiplica a 2x menos 2x cuadrado más 4 por el de x sobre la integral desde menos 1 hasta 2 de 2x menos 2x al cuadrado más 4 de x. Esto es lo que me quedaría la coordenada x del centro de masa. ¿Listo? ¿Está claro eso? Bueno, ¿y cómo me quedaría la coordenada y? A ver, ¿quién recuerda que es igual a la coordenada y? mx sobre m, que es igual A un medio desde, bueno, vamos con la parte arriba de menos 1 hasta 2 de la función que está por encima, sí, que es 2x menos x al cuadrado menos la función que está por debajo, que es x al cuadrado menos 4 al cuadrado. Todo esto por el de x sobre la misma integral que está para las x, ¿cierto? Desde menos 1 hasta 2 de 2x menos 2x al cuadrado más 4 de x. ¿Se entendió? ¿Dudas hasta ahí?
Bueno, yo les voy a dejar que ustedes hallen ¿a cuántas integrales hay que hallar aquí? Aquí hay que hallar 3 integrales. ¿Cuáles 3? Esta y esta. Ya con esas 3 integrales van a encontrar el centroide. ¿Bien? ¿Hasta ahí alguna duda? Vamos a hacer el otro ejercicio. Hagamos el otro problema. Vamos a ver el otro problema. Me dan las curvas. Y igual. ¿Qué dudas hay? Fíjense que aquí abajo está esta misma integral. ¿Y esta qué cosa es? La función que está por encima al cuadrado menos la función que está por debajo al cuadrado. Este es x es que es muy fácil. Este es x por la diferencia de las funciones. Abajo la diferencia de las funciones. Y esta es la función que está por encima al cuadrado más la función que está por debajo al cuadrado sobre la integral de la diferencia de las funciones. ¿Listo? Bueno, vamos a ver el otro ejercicio. Y igual a x al cuadrado y la recta y igual a x más 2. Vamos a hacer un gráfico. Y igual a x al cuadrado es una parábola así. ¿Listo? Y y igual a x más 2 pasa por aquí por menos 2 y por 2. Por tanto, la región que yo debo integrar es esta que está acá. ¿Sí? Por tanto, lo primero que tengo que encontrar son los puntos de intersección. Esta es la recta y igual a x más 2 y esta es la parábola y igual a x al cuadrado. Intersectemos las curvas. X al cuadrado igual a x más 2. Me queda que x al cuadrado menos x. Aquí se desconectó la de Puerto de Río, creo. Ah, ya. Entonces quedaría x menos 2, x más 1, o sea que quedaría, que estos son X 2 menos 1. Por tanto, este punto sería menos 1 y este punto sería 2. ¿Cierto? Por tanto, ya podemos plantear las coordenadas, ¿cierto? ¿Cómo serían las coordenadas? XC. ¿A qué sería igual XC? Sería Arriba, ¿quién quedaría? MY sobre, MY sobre M, que sería... MY sobre M, que sería la integral, ¿de dónde a dónde? Desde menos 1 hasta 2 de x por la función que está por encima, que es x más 2, menos la función que está por debajo, que es x al cuadrado de x, sobre la integral desde menos 1 hasta 2 de la función que está por encima, x más 2, menos la función que está por debajo, x al cuadrado de x. Si yo calculo esta integral, divido y ya tengo la coordenada xc. ¿Se entendió eso? ¿Dudas hasta ahí? Bueno, ¿y cómo me quedaría YC? YC es igual a un medio de ¿quién? ¿Arriba quién va? La integral de menos 1 hasta 2 de la función que está por encima al cuadrado, que sería x más 2 al cuadrado, menos la función que está por debajo al cuadrado, que me quedaría x al cuadrado, que me quedaría x a la 4. Sobre esta misma integral. Listo. ¿Alguna duda con el centroide? ¿Alguna duda con el centroide? No, ¿verdad? Bueno,
voy a plantear un último problema para que veamos lo de la simetría. Un último problema para que veamos lo de la simetría. Y con eso terminaríamos por hoy. Listo, vamos a ver este ejemplo. ¿Qué tal que yo tuviera la parábola y igual a x cuadrado menos 4, ¿cierto? Y la recta y igual a 1. Sí, a ver. No, a 5, y igual 5. ¿Listo? Vamos a ver esa curva, esa región. Vean, yo voy a dibujar aquí. Esta parábola parte desde menos 4 y pasa por 2 y por menos 2. Hace esto. Listo. Y después se encuentra con la recta y igual a 5. Estos puntos es fácil de encontrar porque si yo reemplazo 5 aquí, me queda que este 4 me quedaría x cuadrado igual a 9 y me queda que esto está en 3 y en menos 3. Listo. Esta es la curva, esta es la región. ¿Hasta ahí? Primera pregunta, ¿cuál es la coordenada y? Perdón, ¿cuál es la coordenada x del centro de masa? Profe, eso se evalúa desde menos 3 hasta 3, ¿cierto? Sí. Muy bien. Pero entonces yo no la podría simplemente evaluar 2 veces desde 0 hasta 3. ¿Y por qué 2 veces? Pues porque yo la veo que es simétrica. Bien, es simétrica. Pero a pesar de ser simétrica, usted quiere hallar una integral, ¿cierto? Claro. Pero ahí no necesita hallar ninguna integral. Porque No. está claro que el centro de masa tiene que estar en este eje. ¿Sí o no? Tiene que estar en este eje. Y si está en este eje, simplemente xc vale 0. Porque como es simétrica respecto al eje Y, el centro de masa tiene que estar parado aquí. No sé dónde, pero aquí. Y si está parado aquí, ¿cuál es su coordenada x? 0. Por tanto, ahí ya me ahorré por lo menos una integral. ¿Se entendió eso? Bien, la coordenada y, si no queda más remedio que hallarla. ¿A qué es igual la y? La y no es más que mx, ¿cierto? Sobre m. Por tanto nos quedaría, ¿cuánto me quedaría aquí? ¿De qué integral me quedaría? 1/2 de la integral desde menos 3 hasta 3 de la función que está por encima al cuadrado, que es 5 al cuadrado, menos la que está por abajo, que sería la parábola de x sobre la masa. La masa sería la integral desde menos 3 hasta 3, ¿cierto? ¿De quién? De la función que está por encima, 5 menos la que está por abajo, x al cuadrado menos 4 de x. Aquí se puede aplicar en las dos lo que ustedes decían de ponerlos 2 veces.
¿cierto? Y ahí van a poder calcular. Pero fíjense que en vez de hallar 3 integrales, porque aquí tenía que haber hallado m y e sobre m, ya yo sabía que esto daba 0. ¿Por qué? Porque esto tenía una simetría. ¿Era simétrica respecto a quién? Respecto al eje Y. Si una figura es simétrica respecto al eje Y, su centro de masa tiene que tener coordenada x igual a 0. Si la figura fuera simétrica respecto al eje X, su centro de masa tiene que tener coordenada Y igual a 0. ¿Se entiende cómo uso la simetría? Listo, entonces vamos a terminar con esto aquí por hoy. ¿Qué nos queda? El viernes vamos a dar los teoremas de Pappus, que está relacionado con estas mismas fórmulas que vimos aquí y que sirven para hallar volumen y para hallar áreas y centroides. Y de pronto hacemos un problemita sobre presión y trabajo. ¿Listo? Hasta ahí sería lo que va al parcial. Les recuerdo, el parcial es el próximo viernes 11 de noviembre. ¿Está claro eso? Entonces, tendríamos una última clase conmigo el día viernes 4. A partir entonces de el miércoles, ¿qué? 9, ya comenzaría el profesor Benjamín con la última unidad. Y el viernes 11 tendrían el examen. ¿Dudas? ¿Todo claro? Bueno, muchachos, entonces nos vemos el próximo viernes con lo que terminaríamos esta unidad. ¿Listo? Caucasia, todo claro, no hay dudas. Profe, en el taller hay unos ejercicios que dicen que el teorema de Pappus, eso lo vamos a ver en la próxima. El teorema de Pappus, es lo que está diciendo ahora, lo vamos a dar en la próxima clase. ¿Listo? Bueno, que sería la última de esta unidad. Bueno, chao, que estén muy bien entonces.